La estructura de la carta es como cualquier otra carta de Pablo, tiene un saludo inicial, luego va seguido por un agradecimiento a Dios por la vida del destinatario, seguido de una oración por su vida espiritual. Luego tenemos el contenido de la carta, o sea, la petición de la carta, el porqué de la carta, y luego tenemos el saludo o la despedida. Si ustedes ven sus Biblias, van a tener seguramente unos subtítulos que le dicen saludo, amor y fe de Filemón, Pablo intercede por Onésimo, saludos y bendición. O sea, la estructura es muy clara de la carta. Y es lo mismo que podemos ver en la carta de los Colosenses, la carta de los Efesios, la misma estructura. Entonces veamos el inicio de esta carta. Si nosotros hacemos una recapitulación de lo que está aconteciendo en esta carta, tenemos a Filemón, un hombre rico, un hombre que hospeda a la iglesia de Colosas en su hogar, y tenemos a Onésimo, su esclavo. Esta relación de esclavitud y amos era muy normal en el Imperio Romano en el primer siglo. Algunos autores hablan de que había entre un 30 o 50% de toda la población del Imperio Romano eran esclavos. Y los esclavos se dedicaban a todo tipo de trabajos. Podrían ser doctores, podrían ser maestros, podrían ser contadores o podrían trabajar en el campo o en la casa cocinando. Había una gran diversidad de tareas que hacían los esclavos. La esclavitud en ese tiempo era la manera en que funcionaba la economía en el Imperio Romano. Cuando una persona no tenía dinero para sustentar a su familia, entonces tenía la opción de venderse como esclavo con su familia a algún amo, de tal manera de no morir de hambre, no morir en la pobreza, y poder servir ahora a esta familia y tener cierto tipo de protección. Cuando nosotros pensamos, y bueno, ¿por qué es que Dios no dijo, bueno, liberen a todos los esclavos y listo? Bueno, nosotros vemos en la Escritura que hay en ocasiones Dios regula ciertas cosas que no son su voluntad expresa, pero que por causa del pecado existe. Entonces Dios regula los corazones en medio de todo eso. Un ejemplo, el divorcio. Dios odia el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Pero sin embargo, Dios lo legisla, porque el divorcio existe por causa del pecado. Entonces, como existe por causa del pecado, entonces Dios nos ha dejado instrucciones acerca del divorcio. De la misma manera, la esclavitud, nosotros lo vemos desde ya los patriarcas, Job, Abraham, Isaac, Jacob. Era normal tener siervos, era normal tener esclavos, pero a veces esos esclavos se convertían en parte de la familia. Y esos esclavos tenían incluso la opción, si querían comprar su libertad en el primer siglo, podían juntar dinero, pagar su libertad, pero muchos quedaban deseosos de trabajar con la familia porque se habían encariñado o porque los trataban incluso como sus propios hijos. En el primer siglo, el Imperio Romano se dio cuenta para el año 20 después de Cristo de que era mejor tener esclavos de buena manera, atenderlos bien, para que eso resultara en mayor provecho para sus amos. Pero lo que vemos nosotros en esta carta es que el Evangelio de Cristo transforma la raíz de las personas y de la sociedad. El Evangelio de Cristo transforma el corazón, y al transformar el corazón va transformando cualquier institución que el hombre ha creado. Y eso lo vamos a ver en esta carta. En esta carta tenemos tres creyentes, Filemón, el amo, Onésimo, el esclavo, Pablo, el que intercede por Onésimo. Miremos el saludo inicial de Pablo. Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Esta carta fue escrita en el encarcelamiento de Pablo que nosotros podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 27 y capítulo 28. Pablo está en una casa alquilada en Roma, está preso en ese lugar con custodia de soldados romanos, pero tiene libertad de recibir a sus amigos y colaboradores y de predicar el Evangelio. Nosotros sabemos por la Escritura que él estuvo 2 años preso en ese lugar de esa manera, con cierta libertad de interactuar con las personas que venían a visitarlo.
Pero qué increíble que Pablo no dice Pablo prisionero de Roma. Dice Pablo prisionero de Cristo Jesús. Porque Pablo reconoce que es el Señor el que lo ha llevado a esa situación. No está ahí simplemente por causa de los romanos. Él ve la causa detrás de la causa, que es la mano soberana de Dios. Y por lo tanto no es la voluntad de los romanos que lo pusieron en la cárcel, sino la voluntad de Dios que lo quiso ahí con un propósito especial. Y cuando Pablo reconoce, y cuando nosotros reconocemos que el lugar donde Dios nos ha puesto es porque Él quiere hacer algo con eso en medio nuestro, quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere usarnos para algo, quiere usar esa circunstancia para modelar nuestro corazón. Entonces, cuando vemos esa circunstancia, nosotros reconocemos, Dios me trajo aquí. El Señor me tiene en este lugar. Pablo lo reconocía, yo estoy preso de Cristo Jesús. Él es mi Señor y mi voluntad está sometida a su guía, a su camino, a su dirección. ¿Cuándo fue Pablo preso por Cristo? Camino a Damasco, ¿recuerdan? Camino a Damasco. El Señor salió al encuentro de Pablo y tomó su vida por completo. Y Pablo quedó preso de Cristo Jesús. Pablo usó esa cárcel romana como un centro de operaciones para el Evangelio. Nosotros vemos que él escribió la carta a los Efesios, nosotros vemos que él escribió la carta a los Colosenses, él escribió la carta a Filemón y también escribió la carta a la Odisea, que no la tenemos. Pero el libro de los Colosenses nos dice que también escribió una carta a la Odisea que la envió a la Odisea. Entonces Pablo aprovechó su circunstancia no para quejarse de por qué estaba ahí, sino, Señor, ¿qué puedo hacer en este lugar donde me has puesto para la gloria de tu nombre y para tu reino y para la expansión del Evangelio? Y nosotros somos muy bendecidos de que Pablo estuvo preso 2 años, porque tenemos estas cartas que Dios utilizó. También vemos que no estaba solo, el coautor de la carta es Timoteo. Probablemente cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo estaba presente y aprobando el contenido de la misma. Y luego tenemos los destinatarios. Dice, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Hay una relación que Pablo tiene con Filemón. Probablemente Filemón haya sido fruto de los 3 años que Pablo vivió en Éfeso y predicó por Asia Menor. Cuando nosotros vimos el libro de los Colosenses hace un par de semanas atrás, yo les mencioné que Pablo nunca visitó Colosas. Él estaba deseando ir a Colosas. Pero él sí conoce a Filemón. Entonces probablemente Filemón, al ser un hombre rico, adinerado, habría visitado regularmente la ciudad de Éfeso, que era la capital de ese lugar, la ciudad de comercio por excelencia. De la misma manera que alguien que tiene una verdulería en Citibel podría ir al mercado central a buscar mercadería, ¿no? Una persona que se movía en diferentes lugares y había llegado al conocimiento del Evangelio por el ministerio del apóstol Pablo. Entonces tenemos una relación que hay entre Pablo y Filemón que va a ser clave para lo que sigue en la carta. Dice también a la hermana Apia y a Arquipo. Bueno, Apia probablemente era la esposa de Filemón y era muy relevante que Pablo escriba a Filemón y también lo dirija a Apia, porque las esposas de los amos eran las encargadas en el primer siglo romano de distribuir las tareas para los esclavos. Entonces la ama de casa, la señora de la casa, le distribuía las tareas a los esclavos. Por lo tanto, recordemos que lo que Pablo está buscando en esta carta, en el cuerpo de la carta del capítulo 8 al 21, es que Filemón reciba a Onésimo, que lo reciba de nuevo, ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Pero también es importante que no solo Filemón, sino también que Apia vea este pedido, este ruego de Pablo. Y luego menciona a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Arquipo está mencionado también en la carta de los Colosenses, en el capítulo 4, verso 17. Pablo dice, díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Podemos decir que Arquipo quizás era hijo de Filemón y Apia, y que era ministro en la iglesia de Colosas. No sabemos si era un pastor, un líder, pero sí tenía un ministerio que tenía que cumplir.
y a la iglesia que está en tu casa. Hasta el siglo III no hay evidencias de que los cristianos se reunieran en templos. Los judíos tenían sinagogas para reunirse, pero los primeros siglos de la historia de la iglesia era en las casas de los hermanos normalmente adinerados, porque tenían casas mucho más espaciosas y toda la congregación podía reunirse en ese lugar. Imagínense si nosotros pensamos como una estancia, ¿no? Ahí nos podemos reunir todos los hermanos en una estancia. No tenemos que pensar en un dúplex donde no entramos ni la familia. Tenemos que pensar en casas grandes que se utilizaban para reunir a la iglesia. Esto es un principio precioso, la iglesia que está en tu casa. La casa no es la iglesia son los hermanos, la congregación de Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Vemos el saludo típico de Pablo, mostrando las evidencias del Evangelio, la gracia, el favor inmerecido de Dios para los pecadores y la paz que Cristo compró para nosotros por medio de su cruz. Versículo 4 al 7, lo que nosotros tenemos es el testimonio de la vida de Filemón. ¿Quién es Filemón? Bueno, acá tenemos mucho para conocer quién es Filemón. Pablo va a hacer una gratitud, un agradecimiento a Dios, una alabanza a Dios por la vida de Filemón y un ruego por la vida de Filemón. Entonces comienza diciendo que él hace mención de Filemón en sus oraciones porque ha oído de su amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Es algo que nosotros vemos también en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 4. Pablo dice en los Colosenses, hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Lo mismo en el libro de Efesios, la carta de los Efesios. Estas 3 cartas fueron enviadas juntas. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Tenemos una gratitud del apóstol Pablo por el fruto que estaba dando la vida de Filemón. Versículo 6, ahora viene el ruego a Dios por Filemón. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Esta frase uno la tiene que leer 2 o 3 veces para entender qué es lo que quiere decir, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera. Dice, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad. Esta palabra generosidad es la palabra que se puede traducir la palabra comunión. Comunión, compañerismo, participación, dádiva, generosidad. Esta generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo? Pablo está pidiendo que esa comunión de la fe, ese compañerismo de fe que tiene Filemón, esa generosidad, participación que tiene Filemón en la fe, que nace de su fe, sea eficaz. La palabra eficaz significa que produzca el efecto esperado, que tu fe que tenés por esta comunión que tenemos llegue a ser eficaz, que produzca su fruto por el conocimiento que tenemos de todo lo bueno que hay en Cristo para nosotros. ¿Cómo lo podemos poner un poquito más sencillo? Es decir, Filemón, a la luz de tu comprensión de todas las bendiciones y todas las cosas buenas que ahora tenemos por medio de Cristo, entonces mi oración y mi ruego es que tu compañerismo en la fe, que tu generosidad en la fe con los demás hermanos siga produciendo ese efecto que esperamos, siga produciendo fruto a la luz de tu comprensión del Evangelio. Eso es básicamente lo que Pablo le está diciendo. Y cuando leemos esto de Pablo, podemos recordar a Jacob y Esaú. ¿Recuerdan? Ustedes me dicen qué tiene que ver con esto. Bueno, esperen. Jacob y Esaú. Jacob engaña a su hermano, toma su primogenitura, escapa, no lo ve más. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se entera que Esaú viene a su encuentro. ¿Y qué hace Jacob? Empieza a mandar grupitos de personas con presentes, con regalos para aplacar a Esaú. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Han leído? Está en la Biblia. Entonces va mandando
a las familias, a los siervos, con sus hijos, con presentes para aplacar a Esaú. Lo que nosotros después vemos es que Esaú no necesitaba ser aplacado porque Dios ya había trabajado en su corazón. Bueno, imagínense que Pablo en esta porción está enviando esos presentes delante de Filemón. Está agradeciendo a Filemón, está agradeciéndole su compañerismo, su generosidad, su comunión con los santos, su amor, su fe, porque él está viendo todas las cosas buenas que ahora tiene en Cristo, porque hay un pedido detrás. Ahí viene un ruego que Pablo le quiere hacer que tiene que ver con todo eso. Fíjense versículo 7 cómo cierra esta parte Pablo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Qué precioso que alguien pudiera hablar así de nosotros. Los corazones de los santos han sido confortados por ti. Cuando pensamos en Bernabé, la Escritura dice que Bernabé significa hijo de consolación. Él tomó a Pablo, cuando nadie confiaba en Pablo, tomó a Pablo y lo llevó a la iglesia de Antioquía. Hijo de consolación, alguien que conforta los corazones de otros hermanos. La palabra confortar significa dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. O también puede significar dar consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Por lo tanto, podríamos decir que Filemón era una persona caracterizada por ayudar a los hermanos que estaban débiles y en dificultades, reconfortándolos, siendo generosos con ellos, dando energía, ánimo, consuelo, seguramente proveyendo de bienes a aquellos que estaban en necesidad. Y Pablo, de quien Filemón recibió el Evangelio, Pablo le dice: yo me lleno de mucho gozo y de consuelo en tu amor. Me regocijo en el fruto del Evangelio en tu vida. Me gozo del Evangelio en tu vida. Es como tercera de Juan. Juan le dice a su amado Gallo: no hay mayor gozo que este de saber que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que este. Antes de pasar al ruego de Pablo, ¿qué fruto de fe y amor ha producido el Evangelio en tu vida? ¿Qué fruto de fe y amor ha producido el Evangelio en tu vida? ¿Son tus hermanos y hermanas alrededor tuyo? ¿Son ellos confortados por ti? ¿Son confortados por vos? ¿Son animados? ¿Quieren pasar tiempo con vos porque están fortalecidos con vos? Hay un pastor que se llama Brian Croft en Estados Unidos que tiene un ministerio hacia pastores. Entonces, uno de los consejos que él siempre pone en Facebook y Twitter es: pastores, no renuncien los lunes, porque los lunes uno viene cansado de todo el fin de semana. No renuncien los lunes. No tengan reuniones difíciles los lunes, de disciplina, de esto, de lo otro. Los lunes, júntense con aquellos hermanos de su iglesia local que van a fortalecer sus corazones. Yo pensaba en eso cuando pensaba en este pasaje. ¿Cuántos hermanos y hermanas nosotros tenemos alrededor que pasar un tiempo con ellos nos llena de ánimo? Levanta nuestro ánimo, levanta nuestro gozo, nos recuerda el Evangelio, nos centra nuevamente en Cristo, nos llena las baterías, nos carga. Eso era Filemón para los hermanos que estaban alrededor suyo. Nos presenta un hombre precioso, ¿verdad? Una obra de Dios en la vida de Filemón. Pero ¿qué hay de vos y de mí? ¿Confortamos a otros hermanos o nuestra vida gira solamente en torno a nosotros? ¿Y qué pasa con aquellos que han invertido en vos, en discipularte, en enseñarte de la palabra, aquellos que han invertido tiempo en tu vida? ¿Qué dirían al ver tu fruto? ¿Dirían lo que Pablo le dijo a Filemón? Mirá, tengo mucho gozo y consuelo en tu amor. Porque el fruto del Evangelio en tu vida es evidente. Y eso me trae gozo y eso me trae consuelo, saber que los hermanos que están débiles y los hermanos que están desanimados encuentran fuerza
en tu amor, en tu compañía, en tu comunión. El mundo vive centrado en sí mismo, pero el Evangelio nos debe llevar a buscar el interés de los demás por encima de los nuestros. Por eso Jonathan leía 1 Corintios 13, porque 1 Corintios 13 es el amor en la iglesia local. El amor que tenía que experimentar cada iglesia local, que nosotros debemos experimentar y que por causa de nuestro pecado se nos hace tan difícil muchas veces. Pero ahora comenzamos con el ruego, versículo 8. Del 8 al 21 tenemos el ruego del apóstol Pablo por la vida de Onésimo. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel en Roma, Onésimo estaba con Filemón en Colosas, y Onésimo le roba a Filemón y escapa de Colosas. Es muy probable que le haya robado una buena suma de dinero, porque un esclavo sin dinero no hubiera llegado de Colosas a Roma, que son 2.400 kilómetros en aquel tiempo, tan fácil. Aparte que sería buscado, pero bueno, tenía la ventaja de que no es como ahora que tenemos las fotos y el rastreo de cara ni nada de eso. Un poco de dejarme la barba, cortarme el pelo y Onésimo parecía cualquier otro. Pero es interesante de que cuando Onésimo se está escondiendo en Roma, una ciudad tan grande, llena de gente, nadie puede esconderse de Dios. Y cuando pensamos en Jonás, que se escapó de Dios y se fue para el otro lado, cuando Dios lo despedía, le dijo, nos vemos en Nínive. Nadie puede escapar de Dios. Y nadie puede escapar de la voluntad soberana de Dios. Por lo tanto, Onésimo tampoco era la excepción. Dios había decretado su salvación y Onésimo llegó, no se convirtió con Filemón, no se convirtió en la iglesia de Colosas, sino que fue apartado de ahí y conoció a Cristo en la cárcel de Roma, cuando lo vio a Pablo. ¿Cuántas veces vemos esa experiencia? Personas que crecen en un hogar cristiano, pero no se convierten al Señor, no se vuelven al Señor, y luego se apartan y el Señor los trae por otros caminos. El Señor tenía otra persona que le iba a hablar, el Señor tenía otro destino para esa persona. Hemos visto testimonios de personas que se apartan de la iglesia, que se apartan del Señor, que creyeron que habían creído, pero luego conocen a Cristo y vuelven y ya no son iguales. Y ese es el punto también de Pablo a Filemón. Filemón, yo te devuelvo Onésimo, pero no es Onésimo. No es el mismo Onésimo que salió, que escapó de ti, que te ofendió, que te lastimó, que te robó. No es ese mismo Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, Pablo es el apóstol. Pablo tiene la autoridad apostólica para mandar cosas. Pero Pablo no está apelando a su autoridad. Pablo no está sacando la tarjeta de apóstol, sino que está apelando al amor. Está apelando a la buena voluntad de Filemón. Está apelando a que haya algo en el corazón de Filemón que lo lleve a actuar de la manera correcta, no simplemente porque Pablo le está mandando a hacer eso, sino porque Pablo le está, ¿cómo podemos decirlo? Le está entreabriendo la puerta y la deja ahí para que Filemón finalmente vaya y la abra. Entonces no va a ser, Pablo hizo esto, sino Filemón de su propio corazón, de su propia voluntad, está obrando a la luz del Evangelio. A veces nos toca estar en el lado de Onésimo y a veces nos toca estar en el lado de Filemón. A veces nosotros somos aquellos a quien otro creyente ha dañado, ha lastimado, ha herido, ha robado. Y a veces nosotros somos Onésimo, que hemos lastimado a otros. Y lo que nosotros vemos en esta carta es que el Evangelio nos llama a la reconciliación. El Evangelio nos llama a morir a nosotros mismos y entender quiénes somos ahora en Cristo, hermanos amados, perdonados, aceptados, recibidos por Dios por medio de su Hijo. Por lo tanto,
esas diferencias, esos conflictos, somos llamados a abordarlos a la luz del Evangelio. Pablo dijo en Colosenses, si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo los perdonó, ustedes deben perdonar a otros. Cristo es nuestro ejemplo a seguir en la vida cristiana. Y esta carta de Filemón es maravillosa porque nos muestra a un Pablo que no está en una plataforma evangelizando ni predicando sobre el Evangelio. Es un Pablo que en una carta privada, en una intimidad, él está actuando como Cristo y mostrando a Cristo intercediendo por Onésimo delante de Filemón. No obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Pablo le está rogando, le está implorando a Filemón algo. Y acá está el versículo 9, tenemos dos cosas que Pablo pone en la mesa de Filemón para tocar su corazón. Fíjense, dice Pablo, anciano. Y esta palabra anciano que Pablo está usando ahí no es la palabra que denota que él es un pastor, un anciano, sino otras traducciones dicen Pablo, ya un hombre viejo. Y ese es el punto. Pablo ya está anciano, está viejo. Probablemente en esa época tenga 60 años, y espero que nadie se ofenda porque dije que es viejo. Pero por todo lo que pasó Pablo, por todas las cosas que él pasó, esos 60 años estaban bien cargados. Pablo se ve anciano. Seguramente no tenía la misma fuerza que cuando Cristo lo encontró en Damasco. Pablo le dice, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, un hombre viejo, un anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, prisionero por causa del Evangelio, por la obra de Cristo. Acá estoy. Y acá viene el versículo clave de la carta, versículo 10. Te ruego. ¿Cuántas veces mencionó el ruego? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Yo no me imagino, hermanos, qué habrá pasado por la mente y corazón de Filemón cuando él está leyendo esta carta y llega a esa palabra. Onésimo. ¿Cuántas veces puede pasar en que se nombra a una persona con la que uno ha tenido conflicto, con la que uno le ha herido, y el solo hecho de escuchar ese nombre, ya uno se altera, se pone mal, ¿verdad? Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo. Pero Pablo, Onésimo es un esclavo, Onésimo es un gentil, Onésimo se escapó, me robó. Onésimo, ¿qué merece? El amo, un esclavo era una posesión más del amo. El amo podía decidir castigarlo severamente, crucificarlo, sobre todo cuando se escapaba y cuando se rebelaba. Había tanta cantidad de esclavos en Roma que siempre estaba la tensión de la rebelión de los esclavos. Por lo tanto, había mucha dureza con los esclavos rebeldes. Pero ahora el Onésimo que tiene Filemón en su memoria no es el Onésimo que ahora le está presentando Pablo. Y recuerden que ¿quién llevó esta carta? Onésimo. Onésimo llevó la carta y Tíquico, si mal no me acuerdo. Ellos dos llevaron la carta. Y yo me imagino que Filemón y Onésimo, cuando Onésimo ve a Filemón, le dijo, mirá, lee primero. Le habrá dejado la carta ahí, te dejé algo allá, léelo y después hablamos. Este Onésimo es mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjense la conexión y la identificación que Pablo está haciendo con Onésimo. Ahora cuando te hablo de Onésimo, Filemón, te hablo de mi hijo, a quien yo llevé a Cristo, quien engendré en mis prisiones, a quien parí en mis prisiones. Esa es la idea de engendrar. En mi encarcelamiento Dios trajo a Onésimo, yo le prediqué el Evangelio y él vino a ser un servidor para mí, él vino a ser mi hijo amado, él vino a servirme. Fíjense que él después dice, quiero retenerlo conmigo porque me es útil. Te ruego por mi hijo Onésimo, en quien he engendrado en mis prisiones. Hay una identificación de Pablo con Onésimo.
Miren lo que hace el Evangelio, hermanos. Él está hablando de una relación padre-hijo. ¿Y quiénes son esas dos partes? Por un lado, fariseo, hebreo de hebreos, celoso de la ley, quien seguramente antes de esa conversión en Damasco ni se sentaría en la misma mesa que Onésimo. Y por otro lado, un esclavo gentil, ladrón y rebelde. ¿Y qué hace el Evangelio? Los une. ¿Cuán diferentes somos nosotros? Los trasfondos que nosotros tenemos, el carácter que nosotros tenemos. Y sin embargo el Evangelio produce ese amor sobrenatural, esa unidad sobrenatural. De tal manera que Pablo puede decir, Él es mi hijo, lo amo como mi hijo. Yo lo engendré, Filemón. Ojo con lo que vas a hacer. Te ruego por mi hijo, Filemón. Qué preciosa imagen del Evangelio. Cuando Cristo dijo, si alguno pierde madre, padre, por causa de mí, recibirá 100 veces más, padre, madre. Y eso es lo que pasa en el Evangelio. ¿Cuántas madres tenemos? ¿Cuántos padres tenemos en Cristo? ¿Cuántos hermanos y hermanas tenemos en Cristo? Una gran familia que el Señor nos ha dado. Si alguien es soltero, sin familia, hijo único, de repente en la familia de la fe estamos llenos de ese amor que es por medio del Evangelio. Dice, quien otro tiempo, versículo 11, quien en otro tiempo te era inútil. ¿Saben qué significa la palabra onésimo? Útil. Onésimo te era inútil, el útil te era inútil. Pero ahora el útil nos es útil a vos y a mí. O sea, antes de Cristo, Onésimo no era útil para el reino de Dios, para el Evangelio, para nuestras vidas. Pero ahora que ha venido a Cristo, el útil hace honor a su nombre y ahora es útil para mí y para vos, le dice Pablo a Filemón. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. ¿Ven el amor que Pablo le tiene a Onésimo? Es mi hijo y te lo envío como si yo te enviara mi propio corazón. Algunas versiones dicen, te lo envío como a mí mismo o te lo envío como a mis entrañas, que es la palabra literal. No suena muy bonito, ¿no? Pero en ese momento era bien claro lo que estaba queriendo decir. Te lo envío como si yo mismo estoy en él. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Filemón no lo estaba sirviendo a Pablo, pero Onésimo, en nombre de Filemón, estaba sirviéndolo a él en el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera por obligación, sino por propia voluntad. Nuevamente, Pablo dijo, me es útil Onésimo, pero Onésimo no se puede quedar así. Hay una situación que hay que reconciliar. Hay un conflicto que hay que reconciliar. Onésimo y Filemón ahora están en el mismo cuerpo. Onésimo y Filemón ahora están en la misma familia. Onésimo y Filemón ahora deben amarse unos a otros y deben volver a solucionar sus conflictos por medio del Evangelio. ¿Qué hay de vos? ¿Hay algún hermano o hermana en Cristo con el cual debes reconciliarte, al cual debes pedir perdón o al cual debes perdonar? Y cuando uno dice, pero vos no sabés lo que me hizo, con el mismo perdón que Cristo te perdonó en la cruz, nosotros debemos perdonar a otros. ¿Cuánto más a alguien que Cristo ya perdonó? El Evangelio está en nuestras vidas para que nosotros vivamos a la luz de ese Evangelio en todos los aspectos de la vida. Perdonamos como Cristo nos perdonó, amamos como Cristo nos amó, nos damos como Cristo se dio por nosotros.
El apóstol Juan dijo que Él dio su vida por nosotros de esa misma manera. Nosotros debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Y qué está haciendo Pablo acá? Pablo está diciéndole, Filemón, Onésimo es como si yo mismo me presentara ahora en tu casa. Te ruego por mi hijo, que engendré mis prisiones, yo te ruego por él, te lo mando de vuelta, porque es tuyo en un sentido, porque es tu esclavo, te lo mando de vuelta, pero con él va mi corazón. Y me lo hubiera querido quedar porque me es útil. Onésimo, el útil, ahora es útil por la obra de Cristo en su vida. Pero te lo devuelvo a ti porque lo que quiero es que tu propio corazón, que de tu propia voluntad salga el deseo de recibir a Onésimo, de dar a Onésimo, quizás hasta de enviarlo de vuelta para que sirva a Pablo. Versículo 15. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que ya lo volvieras a recibir, para que lo volvieras a recibir para siempre. Es precioso esto. Pablo no sabe verdaderamente por qué Dios permitió que Onésimo se fuera. Pablo no sabe qué es lo que Dios en su soberanía y providencia está haciendo detrás de la escena. Algunas personas dicen que cuando uno ve esos bordados que se hacen tan bellos, pero lo ve del lado de atrás, ¿qué parece? Un manojo de hilos que no tienen pie ni cabeza. Pero cuando se ve del otro lado, uno dice, wow, cada puntada tiene un sentido. Y lo mismo con la voluntad de Dios. Pablo dice, mirá, yo no entiendo qué hay del otro lado del bordado, pero Filemón, quizá por esto se apartó de ti. Quizás sea que Dios permitió que se aparte de ti para que lo vuelvas a recibir y ahora, Filemón, no como un esclavo de manera terrenal, sino como un hermano de manera eterna. Ahora lo podés recibir a Onésimo como parte de esa familia que va a adorar al Señor por toda la eternidad juntos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora lo podés recibir a Onésimo no como alguien sumamente bajo de la escala social o como alguien que no tiene ningún valor ni de ser dignidad humana, sino que lo vas a recibir ahora como tu igual en Cristo, como tu hermano para siempre. Pablo en ningún momento de la carta le dice a Filemón, libéralo. Pero va más allá. Pablo le está diciendo, ámalo, como me amarías a mí. Recíbelo como me recibirías a mí. Perdónalo como lo harías conmigo. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo dice, es un hermano amado, yo lo conocí ahora en la cárcel, pero cuánto más para ti, que ya lo conoces desde antes, que era tu esclavo y ahora es un hermano amado en Cristo. Si me tienes, pues, por compañero, y acá la palabra compañero tiene la misma raíz que la palabra comunión en el versículo 6. Si esta comunión de tu fe, este compañerismo de tu fe, que ha llegado a ser conocido por el amor que tenés por los santos, este compañerismo, esta comunión, esta participación que tiene tu fe con otros santos, que yo estoy orando para que sea eficaz a la luz de lo que Cristo hizo por vos. Si vos me considerás a mí, dice Pablo, compañero en esa comunión que tenemos los santos, si me me trabé. ¿Qué dije? Si me comparás, ¿era? Bueno, si considerás, ¿quién fue? Gracias. Si me considerás a mí en esa comunión que tenemos los santos, entonces aceptalo como me aceptarías a mí. Aceptalo como me aceptarías a mí. Pablo se identifica con Onésimo, Pablo se pone en lugar de Onésimo y le pide a Filemón que lo reciba como a él mismo. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré.
Y luego, entre paréntesis, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Acá está el Evangelio trabajando. Nosotros no vemos a Jesús, pero Jesús está trabajando en medio de todo esto. Si algo te ha perjudicado, si en algo te debe Onésimo, que te ha robado, eso, ponlo en mi cuenta, yo Pablo, yo lo pagaré, le dice. Y recordemos que Pablo estaba preso en Roma y el único dinero que él quizá tenía en ese momento para vivir eran las ofrendas, y luego cuando estaba libre hacía carpas, hacía tiendas. Pero Pablo le dice, Filemón, yo no sé lo que él te debe, yo no sé cómo te ha perjudicado, yo te pido que lo que él te debe, ponlo en mi cuenta, yo lo voy a pagar, recíbelo como a mí. Te ruego por mi hijo amado. Y dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes. ¿Cuál era la deuda que tenía Filemón con Pablo? La deuda era, Pablo le presentó a Cristo. Y ahora Dios usó la vida de Pablo para que el Evangelio llegara a Filemón y su vida entera había cambiado por toda la eternidad. Y Pablo le dice, yo lo pagaré, pero tú mismo te me debes a mí. Tu alma me la debes en un sentido. Yo te he presentado a Cristo. ¿Cuál es la deuda de Onésimo? Yo la voy a pagar, dijo Pablo. Sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Esta palabra recrea es la palabra conforta. Fíjense arriba, versículo 7. He llegado a tener mucho gozo y consuelo de tu amor porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Versículo 20. Permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Conforta mi corazón. Pablo le dice, has confortado el corazón de un montón de santos. Filemón, ahora me toca a mí, conforta mi corazón, recrea mi corazón. ¿Cómo? Recibe a mi hijo, como a mí mismo. Perdónalo, reconcíliate, eso es lo que está debajo. Ámalo, extiéndele gracia, la gracia que Cristo te extendió, la gracia que yo te presenté. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Pablo le dice, yo sé, conociendo a Filemón, sé que harás más de lo que te digo. Sé que harás más de lo que te pido. Y la promesa de ir a verlo, prepárame un lugar, prepárame una habitación, haceme un cuartito, un lugarcito, quiero ir a verte, Filemón. Y de paso, ¿qué? Ver a Onésimo. Fíjense cómo Pablo también, de manera muy astuta, él está escribiéndole a Filemón el ruego que él le hace. Yo lo pagaré, pero tú te me debes a mí. Recíbele como a mí mismo, porque yo quiero que me recibas. Hazme un lugar. Filemón sabía todo lo que Pablo le está pidiendo. Hermanos, lo que Pablo está ejemplificando, lo que Pablo está modelando es el Evangelio. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros, esclavos, rebeldes, que huíamos de Dios, Cristo nos salió al encuentro, se identificó con nosotros y fue al Padre, recíbelos como a mí. Y lo que ellos te deben, yo lo pagaré. Y Cristo lo pagó en la cruz. Y una vez que Cristo pagó nuestros pecados en la cruz, donde ya no hay deuda, y nos cubrió con su justicia de tal manera que Dios nos declara justos, ahora cuando el Padre nos recibe a nosotros, nos recibe como a Cristo mismo. ¿Ven el Evangelio? Pablo lo está viviendo. Pablo está tomando el lugar del intercesor. Pablo está tomando el lugar de Jesús en la vida de Onésimo. Por eso Martín Lutero decía, todos nosotros somos sus Onésimos. Porque Él se presentó delante del Padre. Recíbelos
como a mí mismo, y lo que te deben, lo pagaré. Lo pagaré. Segunda de Corintios 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron como Onésimo, y he aquí todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos amó, nos perdonó, nos puso en una nueva relación con Dios por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es Dios el que toma la iniciativa para reconciliarnos con Él. Es Dios el que paga la cuenta para que nosotros podamos volver a reconciliarnos con Él. Él es el que envía a su Hijo para que haga a su Hijo lo que nosotros no podemos hacer por nuestro pecado. Vivir una vida perfecta y presentar la paga por nuestro pecado. Así que somos embajadores, dice Pablo, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está todo lo mismo. La identificación, la sustitución, la imputación. Cristo se identifica con los pecadores al hacerse hombre. Cristo se convierte en el sustituto de los pecadores en la cruz. Cristo es el que imputa su justicia perfecta a nosotros y el Padre le imputa nuestro pecado a Cristo en la cruz y Él es el que paga la deuda. No con dinero. No sé cuánto le habrá robado Onésimo a Filemón y Pablo quizá lo hubiera podido pagar con trabajo, pero lo que Cristo pagó nadie lo podía pagar. Lo que Cristo llevó y ofreció para saldar nuestra deuda es más allá de lo que podemos imaginar. La sangre preciosa del Hijo de Dios fue derramada en la cruz. La ira del Padre cayó sobre el Hijo amado para liberarnos de nuestro pecado, para darnos perdón por el pecado, para reconciliarnos con Dios. Una vez y para siempre. Y por medio de esa reconciliación, Dios nos recibe como a Cristo por toda la eternidad. Onésimo, por supuesto, él no merece el perdón de Filemón. Pero el secreto es que Filemón no es distinto a Onésimo. Filemón tampoco merece el perdón de Cristo. Filemón tiene que recordar que él es igual a Onésimo. Él es un esclavo rebelde que se fue y ya no puede pagar. Y recordando el Evangelio, él puede entonces extender esa gracia que él recibió a Onésimo y que nosotros tenemos que extender a otros por medio de la obra de Cristo en nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu obra en la vida de nuestro hermano Onésimo, por tu obra en la vida de nuestro hermano Filemón y por tu obra en la vida de nuestro hermano Pablo. Señor, hermanos amados de un mismo cuerpo, así como somos nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida de Pablo y cómo el Evangelio permeó su vida y cómo nosotros vemos a un Pablo que es como Cristo intercediendo por los esclavos delante del amo. Señor, danos ese amor, danos ese perdón, danos esa gracia, Señor, que no seamos fariseos y que miremos a otros diciendo, Señor, gracias que no soy como Él, sino que miremos nuestra viga en nuestro ojo antes de quitar la paja del ojo de nuestro hermano y que tengamos un corazón como el de Cristo, Señor, para vivir nuestras relaciones en la iglesia local. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.